Buenas noches, mi nombre es Eduardo Rey, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD en el CEAP Barranquilla. Esta noche voy a explicarles cómo funciona mi inversor. Como vemos aquí, mi inversor, este es el oscilador senoidal, el cual va a ser controlado las frecuencias de 60 y 200 Hz por este interruptor que va a activar la resistencia, va a variar la resistencia mediante estos relés que están aquí. Van a variar la resistencia para cuando el interruptor esté abierto de una salida senoidal de 60 Hz y cuando el interruptor esté activo de una salida senoidal de 200 Hz. Aquí encontramos el inversor de onda senoidal, la cual va a desfasar la onda original 180 grados. Aquí encontramos nuestros dos generadores triangulares que también van a ser cambiados por medio del mismo selector. Y aquí encontramos nuestros dos primeros comparadores para la primera parte, que es la onda senoidal original con la señal triangular y la señal senoidal invertida 180 grados con la señal triangular. De aquí salen dos trenes de pulso y van a este amplificador diferenciador que va a dar un solo tren de pulso que va a ser la señal SPWM. Una vez lleguemos a este punto, vamos a mirar que aquí hay un amplificador inversor. Esto lo hago para que podamos tener las combinaciones de pulsos en el puente H. Aquí tenemos los dos drivers, aquí tenemos los dos drivers que van a dar los trenes de pulso para el puente en H. Lastimosamente por la capacidad de mi computador no puedo utilizar MOSFET, tengo que utilizar 2N2222 para poder hacer la simulación. Y en todo no pude hacer la simulación porque lastimosamente, como dije, la capacidad de mi computador no da para correr el programa completamente, por eso lo voy a hacer por partes. Aquí están los transistores con sus diodos. En primera instancia se activa este y este para que la corriente vaya en esta forma y en segundo paso se activan este y este para que la corriente vaya en este proceso. En este paso. Aquí tenemos otro relé que está activado desde el mismo pulsador que me va a hacer cambio para aquí tener la salida en una salida final que es esta, donde aquí vamos a tener los 60 voltios, los 120 voltios a 60 Hz, o si pasamos el interruptor van a salir 30 voltios a 200 Hz como nos está pidiendo el ejercicio. Procedamos a mostrar la simulación. Aquí observamos nuestro sistema SPWM, donde vemos la señal senoidal original, la señal senoidal inversa y la onda triangular, cómo generan los trenes de pulso. Esta es la simulación de nuestro sistema a la salida, como vemos acá, nuestra señal SPWM. Bueno, ahora miramos la etapa de filtros. Una vez que tenemos aquí nuestra salida SPWM, vamos a salir el filtro para la onda senoidal de 120-60 Hz y este es para la onda senoidal de 30-200 Hz. Pero primero vamos a ver los cálculos que hicimos. Aquí vemos los cálculos matemáticos donde se basa nuestro inversor. Primero la salida 120 voltios a 60 Hz. Tenemos un voltaje de referencia 5 voltios. En la onda senoidal y en la onda triangular tenemos 6 voltios. Nuestra índice de amplitud es de 0.83 voltios. Nuestra modulación de frecuencia es 900, que es 15 veces por 60, o sea que tenemos un índice de frecuencia de 15. Ahora calculamos nuestra frecuencia de corte. Tenemos que para el filtro LC de 60 Hz, tenemos que haciendo los cálculos, tenemos que nos da una frecuencia de corte promedio de 345 Hz. Y aquí vamos a calcular la inductancia que necesitaríamos.
Entonces aquí tenemos que nuestra inductancia sería más o menos, haciendo los cálculos con la fórmula, tendríamos más o menos una inductancia de 21.2 milihenries. Aquí diseñamos nuestra salida para el transformador de 120 voltios a 60 Hz. Tenemos la fórmula, tenemos que por el cálculo nos da que el voltaje de entrada por la simulación es de 10.2. Reemplazando la fórmula, tenemos 10, primero hallamos el valor pico, que es 10.2 por raíz de 2, eso da 14.42. Entonces el valor cero pico es en la salida de 120 por raíz de 2, 169.7 voltios. Y la bobina primaria es de 20 milihenries, una bobina secundaria de 2.765 Hz. Aquí tenemos nuestros índices de amplitud y nuestros índices de frecuencia para la señal de 200. Aquí tenemos nuestra frecuencia de corte para la señal de 200 Hz, que nos da una inductancia 0.191. Aquí tenemos el cálculo del transformador para la salida de 30 voltios 200 Hz. Lo mismo, hallamos los valores pico y nos da una inductancia secundaria 0.17 Hz. Ahora procedemos a seguir simulando. Una vez que ya tenemos nuestros valores, podemos ampliar aquí y vemos que colocamos esos valores que nos dio la inductancia. Bueno, yo amplié un poquito a 0.35 Hz porque aquí se ve mejor la onda senoidal. Entonces hagamos la simulación para que veamos cómo se ve el filtro. Como podemos observar, aquí vemos nuestra señal SPWM y aquí vemos el filtro como corta y muestra nuestra señal senoidal, que es lo que queremos que llegue al transformador. Lo mismo ocurre para el transformador de 30 voltios 200 Hz. Lastimosamente mi computador no da la capacidad para poderlo ver. Ahora observamos nuestra etapa de drivers que está acá. Vamos a amplificarla un poquito, ampliarla para que la veamos mejor. Vamos a disminuir un poquito más. Bueno, aquí la vemos. Utilizamos los drivers IR2112. Yo le coloqué un circuito aquí, un inversor, un amplificador inversor, para que me diera los dos trenes en pulso invertido, o sea que el primer pulso que va por acá, mientras va positivo, el segundo sea negativo para mover los transistores y así sucesivamente. Hagamos la simulación para que podamos entender. Como podemos ver, si nuestro ciclo en la señal original o el primer driver es negativo, la salida es positiva, activa el medio puente. Y vemos que cuando la señal es negativa, se activa el otro medio puente en el tiempo. Así podemos activar los dos puentes de nuestro puente H para poder hacer la transformación de voltaje en el transformador. Por último, nuestra etapa de transformadores. Aquí vemos nuestro transformador que está inicialmente en un voltaje pico de 14.42, que es lo que habíamos visto aquí en esta parte, y tenemos una inductancia secundaria de 2.765, que es lo que tenemos acá. Aquí tenemos entonces hacemos la simulación. Aquí tenemos 10.2 y aquí tenemos 120 voltios, que es lo que nos piden en el primer punto. Ahora miremos el segundo punto. Y ahora hacemos nuestro cambio 0.132, que es la bobina en la inductancia para dar los 30 voltios. Y hacemos la simulación para que veamos que 10.2 da 29.9, 30 voltios. Aquí estamos tratando de simular nuestro inversor. Nos está llegando un voltaje de 1.53, aquí la salida está dando 10 voltios. Estamos hablando de que debe llegar a 120 voltios de 60 Hz, pero lastimosamente tenemos
que está activa la primera parte. Lastimosamente, cuando llega un punto, se nos muestra un error. Si hacemos los cálculos, te da la relación de tenemos hasta cuando llega. Vean, y ahí queda la simulación. Miramos el error. Me dice que es problema de carga de la CPU. Bueno, muchas gracias. Traté de explicar con la limitación que tengo el funcionamiento de mi sistema inversor.